¿Qué tal? Muy buenas. Seguimos aquí otro jueves más. Nos vamos acercando poquito a poco a esa época en la que los cofrades se va calmando, pero todavía nosotros seguimos aquí en plena ebullición. En este mes en el que tendríamos que estar en la calle, tendríamos que estar disfrutando, ya vamos viendo cómo se acerca ese momento. Lo que pasa es que todavía vemos muy lejano el asunto este de ver tronos en la calle. Sigamos esperando. Bueno, hoy tenemos un programa que, la verdad, a mí me resulta muy interesante y yo estoy seguro de que tanto Jaime como Miguel van a disfrutar también con él. Hoy vamos a hablar de la mujer en el mundo del arte y, lógicamente, nos lo vamos a traer a nuestro terreno porque vamos a hablar con alguien que sabe mucho de historia del arte y, sobre todo, que sabe mucho de cofradía. Pero antes de empezar con nuestro invitado, vámonos, como siempre, a escuchar La Lanzada con Jaime Morón. Muy buenas a todos. Ha llegado mayo y con él parece que un cierto optimismo por parte de los cofrades y de las cofradías en este Ecuador de la primavera que propone ya un horizonte a corto plazo de cierta normalización institucional y vuelta de actividades. Comenzaba el mes con la clásica rememoración del hallazgo de la Veracruz del Señor por parte de la madre de Constantino, Santa Elena, y como bien sabéis es en la localidad de Laurín el Grande donde esta festividad se convierte en un acontecimiento absolutamente extraordinario. Este año también hubo cartel y a él se sumaron las dianas floreadas, las funciones religiosas, las ofrendas florales y los conciertos, que pronto podremos disfrutar también en la capital con la banda del maestro Eloy García, Archicofradía de la Aspiración, con motivo de la que sería procesión de alabanza de la Divina Pastora. También ha recuperado la normalidad, aunque en este caso, unos 150 años después, la dolorosa que acompaña en el misterio al Cristo de la Sangre y que recibirá la advocación de socorro. Mientras tanto, las secretarías y las tesorerías vuelven a engrasarse para acometer numerosos procesos electorales que bien tocaban o bien estaban pendientes de celebrar. Que el Señor reparta suerte en caso de necesitarla y, como siempre deseo, que gane el menos malo si hubiera más de una candidatura. Por ir acabando, recordar que el próximo 8 de mayo se inaugurará la primera exposición de nuestro centenario. El título, Un siglo de esplendor, no deja de ser un poco presuntuoso, pues es evidente que no ha sido fulgor del metal todo lo que el siglo XX nos ha legado, ni todo ha perdurado, ya sea por destrozos o sustituciones, imágenes, seres y piezas de culto, tronos, y como dice el dicho, bien sabemos que no es oro todo lo que reluce. Está por desvelar si el evento alcanzará el rango de exposición o se quedará en una profusa muestra o muestrario de piezas patrimoniales que, además de la reiterada y solaz contemplación de las mismas, a base de orden y buena iluminación, desconocemos hasta el momento los criterios inspiradores y el objetivo de los mismos para el discurso que vamos a presenciar. La inclusión de piezas de la provincia despista aún más este proyecto que estaba dispuesto como el último de los 3 que había propuesto la agrupación de cofradías y ha pasado a ser el primero. Veremos. Como veis, parece que hay cosas que empiezan a fluir, pero vayamos con calma y no empecemos a hablar de procesiones y de magnas, que para magna, la pandemia que todavía tenemos encima. Jaime, Miguel, muy ¿Qué buenas. tal? Otro jueves Muy más, buenas. estamos los 3. Hoy está el equipo completo. Sí, esto de vez en muy cuando buena. se juntan los astros, ¿no? Y podemos, coincidimos. Ahí va. Los astros del cielo, ¿no? Los astros Claro, del cielo, los astros- los astros del cielo. Por favor. Oye. Nosotros somos estrellas de esto, pero no estrellas. Jaime, nosotros hacemos muchas veces referencia a esa etapa del año pasado en la que en 7TV pues tuvimos la suerte de comenzar este camino. Luego tuvimos que terminar por nuestros horarios y tal. Le pusimos un artículo al programa, ahora somos las cofradías. Y claro, a mucha de la gente que pudimos entrevistar el año pasado, una vez que nos encerraron en casa,
tenemos la suerte de poder volver a tenerlos con nosotros, en la distancia, como estamos nosotros también. Pero oye, es un placer tener a invitados como el que tenemos hoy, ¿eh? Desde el año pasado la apuesta fue normalmente muy alta y eso significaba que cuando alguien venía, accedía a estar un rato con nosotros y hablar de cofradía, pues muchas cosas se quedaban pendientes por terminar de dialogar, por terminar de conversar y por terminar de compartir. Y este caso es un caso flagrante sobre ese aspecto, y es que el invitado de hoy, bueno, pues dimos un repaso sobre todo a la religiosidad, a la historia, a la cultura, sobre todo a los periodos históricos, ¿no?, de la Semana Santa, básicamente sevillana, pero extrapolable porque la Semana Santa es un fenómeno religioso que atañe a toda la población, a todo el país entonces. Y bueno, hoy venimos a mostrar otra vertiente de las muchas posibles que tiene nuestro invitado. Bueno, vamos a ver ya quién es nuestro invitado, Manuel Jesús Roldán. Muy buenas, bienvenido a las cofradías. Muy buenas, encantado de estar este rato de charla con vosotros, claro que sí. Muy buenas. Oye, es un placer. Nosotros, ya decía, el año pasado, la temporada anterior, tuvimos el placer de echar además un buen rato hablando de historia con Manuel Jesús Roldán. Y bueno, hablar con Manuel Jesús Roldán es traer a las cofradías al autor de libros como Iglesias de Sevilla, Conventos de Sevilla, aquellos dedicados a las hermandades del Gran Poder o de la Macarena, pero también es traer al autor de ese texto explicativo de la exposición de la que pudimos disfrutar en aquella entrevista con Fernando Mañez, Santo Acostumbrismo. Es decir, Manuel Jesús, que contigo tenemos a un conocedor de la historia, pero también a una persona atada a su tiempo, desde la costumbre a lo contemporáneo. Eso en muchas ocasiones es complicado de encontrar en el mundo cofrade, ¿no? Bueno, es un equilibrio, yo creo que es muy difícil, ¿no? Lo que ocurre es que yo, en el fondo, siempre pienso que en épocas históricas aquellas hermandades que han evolucionado, aquellas hermandades que han triunfado, entre comillas, son aquellas que se apegaron a las vanguardias, ¿no?, que se apegaron a su tiempo. Es decir, las hermandades nunca han sido organismos anclados en el pasado, sino que han sido vanguardia, ¿no? Es un término que a mí me gusta repetir mucho, ¿no? Es decir, fue vanguardia Juan Manuel Rodríguez Ojeda, fue vanguardia todos aquellos que diseñaron en el siglo XVII, los que reinventaron en el siglo XIX, los que reinventaron en el siglo XX, y bueno, la propia forma de ser de las cofradías yo creo que es muy de su tiempo, es decir, muy buscando siempre, bueno, ocurrió en el siglo XVIII, el neoclasicismo, zafarse del poder ilustrado, zafarse del poder de la dictadura, zafarse del poder de los ayuntamientos, es decir, siempre hay una especie de vanguardia o de seña de identidad que hace que o vives en el momento que te ha tocado vivir o conviertes a las cofradías en algo propio de un museo, ¿no? Entonces perderían su vida, claro. Iremos volviendo poco a poco a eso, y antes de darle paso a Miguel y a Jaime, hay que recordar o hay que contar que nosotros queríamos hablar contigo hoy para hablar de tu libro, de ese libro que presentaste en diciembre del año pasado, que es Historia del Arte con nombre de mujer. Creo que tienes además por ahí la portada para que la veamos, si lo tienes ahí, muy y cuando Miguel vaya a una librería, claro, que sepa dónde está y que lo sepa encontrar. Sí, sí, por supuesto. Es un libro, hombre, la verdad que es un libro, yo creo que era un libro necesario, era un libro... yo suelo, hombre, me gusta ese concepto del libro necesario, ¿no? Creo que se dedica mucho esfuerzo a un libro, se dedica mucho esfuerzo a cualquier publicación, o como se dedica un esfuerzo a cualquier retransmisión televisiva, como en nuestro caso, ¿no? Y hacerlo, volcarlo en asuntos que no conciernen a nadie, pues perdemos el esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que había un aspecto de la historia del arte, sigo pensándolo y afortunadamente creo que se está removiendo mucho la conciencia, y es la aparición de las mujeres en la historia del arte, ¿no? Es decir, las mujeres como creadoras han existido a lo largo prácticamente de todas las épocas, desde la prehistoria hasta nuestros días. Y curiosamente, si vemos cualquier libro, yo sabéis que soy, entre otras cosas, profesor de bachillerato, ¿no? Y si vemos los libros de segundo de bachillerato, no aparece absolutamente ninguna mujer, ¿no? Claro, esto llega a ser tan asimilado por los alumnos que muchos de ellos ni se dan cuenta, ¿no? Es decir, muchos de ellos no se dan cuenta que de los ciento y pico de autores que se pueden estudiar en el curso, no hay ninguna mujer. Es decir, no llegan ni a planteárselo, ¿no? Y hay una realidad, que es que se hicieron mujeres triunfadoras, es decir, no estamos hablando de mujeres que hubieran perdido, que hubieran intentado descollar, no.
hubo mujeres triunfadoras en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, mujeres que triunfaron en el Renacimiento, que pintaron para papas, que pintaron para los grandes nobles, que pintaron para los grandes reyes del Barroco y del Renacimiento, que pintaron para las grandes cortes, por ejemplo, del siglo XVIII, y que sin embargo luego han sido ignoradas, ¿no? Entonces, esa recopilación creo que estaba por hacer, y sobre todo por divulgar, ¿no? Creo que hay muchos estudios de forma, muy concreta sobre determinadas autoras, sobre determinadas escultoras, sobre determinadas pintoras, pero yo creo que hacía falta esta obra que, bueno, un poco compendiara, que prácticamente desde la prehistoria, donde ya había mujeres que pintaban, hasta evidentemente el siglo XX, hay mujeres artistas en todas las épocas, ¿no? Claro. Bueno, Jaime Miguel, todo vuestro. Sí, Manuel Jesús, Sí. con lo que estás diciendo, simplemente añadir una cosita. Bueno, al añadir la primera pregunta, hablas, ¿no? El arte en general, la presencia femenina, que en las últimas décadas se está dando lugar a un gran número de nombres ocultos. Y eso mismo que has dicho existe en las cofradías, ese fenómeno de mujeres que, digamos, ocultas, mujeres, dentro del arte, ¿no? Dentro del arte cofrade o del mundo cofrade, en la historia, vamos. Sí, existe porque, la mujer sí ha estado relegada. La mujer ha estado relegada en el mundo artístico. Bueno, esto es amplio de analizar, ¿no? Pero ha estado relegada en el mundo artístico por los condicionantes habituales de la mujer. Es decir, hemos vivido siempre en sociedades muy masculinizadas, muy machistas, como las queramos llamar, ¿no? Que evidentemente relegaban a la mujer a un segundo papel. En el plano artístico eso se aumentaba, por ejemplo, por una condición, ¿no? Y era la condición de que las mujeres, por ejemplo, no podían asistir a las academias, porque en las academias se pintaba del natural y se pintaba del desnudo. Entonces, si la asignatura del desnudo estaba evidentemente muy mal visto en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta fines del XIX, que no existe la Academia Julián en París, el que una mujer asistiera y contemplara un cuerpo desnudo, ¿no? Esa era otra limitación, evidentemente. Claro, ¿qué limitaciones tiene el mundo de las cofradías? Hombre, pues un matiz especialmente de los siglos XIX y curiosamente del siglo XX, que es un matiz muy masculino. ¿Por qué digo de estos siglos? Bueno, pues digo de estos siglos porque si nosotros buceamos muchas veces en la historia de las cofradías, encontramos mujeres, incluso en juntas de gobierno del barroco, o incluso en juntas de gobierno del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Muy limitadas, evidentemente muy limitadas como estaban muy limitadas en la sociedad de la época. Es decir, siempre decimos que la Semana Santa es un reflejo de la sociedad de cada época y evidentemente mucho más limitadas, ¿no? Pero es curioso que ese proceso de silencio que se produjo en torno a las artistas, pintoras y escultoras de siglos pasados, en el siglo XIX, por ejemplo, se produce en el campo de las cofradías, en el aspecto, por ejemplo, del bordado. De forma que en muchas ocasiones conocemos al diseñador del bordado, que es el nombre que queda, y sin embargo el nombre de la bordadora, que en el fondo era la que hacía el trabajo, y en el fondo era la que muchas veces colaboraba en ese diseño, prácticamente se queda como olvidado, ¿no? Sí, todo el mundo conoce pues a Juan Manuel, pues todo el mundo conoce a José Manuel Elena, todo el mundo conoce a esos nombres del siglo XIX, por ejemplo, y luego parece que hay que indagar mucho para encontrar que detrás de ellos en muchas ocasiones había mujeres o que en muchas ocasiones el nombre de la mujer quedaba relegado bajo el diseño del hombre, ¿no? Eso es un ejemplo solo, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo claro. Y luego creo que hay otro condicionante también en la relación entre la presencia de las mujeres artistas en el mundo de las cofradías, es que, claro, había un condicionante muy negativo que era el del trabajo manual. Me explico. La pintura sí ha sido mucho más accedida, mucho más accesible para las mujeres, pero claro, el mundo de las cofradías se mueve sobre todo en torno a la escultura, en torno a la talla, en torno a las imágenes, en torno al volumen, al tamaño. Y eso tenía una carga todavía mayor. Es decir, si era despectivo ver a una mujer pintando, por lo menos era controlable. Ahora, ver a una mujer manchándose de barro o tallando una madera, pues eso tenía una enorme carga tiene un componente físico también, la talla en madera, que yo entiendo que en esa época, en esas épocas pretéritas, pero cercanas, podían estar mal visto que una mujer, incluso, bueno, no sé siquiera si existe alguna mujer platera en el siglo XIX y antes. O sea, son trabajos que son tan manuales y tan físicos. Por eso. Me consta, pero debieron existir, al igual que existieron escultoras, es decir, siempre evidentemente tiramos del caso de la Roldana, de Luisa Roldán, porque es un caso
estratosférico, pero que hay que contextualizar. Es decir, una hermana suya también es escultora, María Roldán, y conocemos obras suyas, por ejemplo, en Olivares, en la Colegiata de Olivares, ahora estoy recordando, ¿no? O alguna de las hijas de Pedro de Mena, si mal no recuerdo, creo que también se le atribuye alguna escultura, ¿no? El caso de Luisa Roldán es paradigmático, bueno, y es estelar, porque no estamos hablando de una escultora cualquiera, es decir, es probablemente la mejor escultora del barroco europeo, es decir, ¿no? Yo creo que no estoy exagerando, es decir, ella nace en un mundo de hombres, tiene el contexto de un mundo de hombres, que es el taller de Roldán, que surte a toda Andalucía y que surte a buena parte de Hispanoamérica, ¿no? Y que, bueno, ella descolle, destaque y haga una carrera libre, es decir, haga una carrera libre en Sevilla, una carrera libre en Cádiz, una carrera libre en Madrid, y se ponga al servicio, además de 2 coronas, de la Casa de Austria, el tiempo de Carlos II, cuando fallece Carlos II en 1700, ella todavía la vuelven a nombrar escultora de cámara bajo la nueva corte borbónica de Felipe V. Es decir, estamos hablando de una triunfadora. Y una triunfadora que trabajó el barro, la madera y el formato grande, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Que eso es una cosa que nos debería, digamos, llamar la atención de que probablemente hubo otras mujeres escultoras y que fueron silenciadas con el paso del tiempo, ¿no? Jaime, te veo tomando notas. Sí, bueno, es que se ha desarrollado ya mucho contenido y bueno, mira, es verdad, en cuanto a lo de mujeres orfebre o platera, yo tampoco desconozco absolutamente el papel que haya podido ejercer dentro ya sea de los gremios en su momento, en los siglos XVI y XVII y XVIII incluso, o posteriormente. La verdad es que lo desconozco. Luego es verdad que lo que ha contado Manuel Jesús es una realidad y una normalidad hasta las vanguardias, y podemos destacar a lo mejor, como en el caso de cuando tú has hablado, Manuel Jesús, de los diseñadores, pues Arminia Álvarez Gudel, ¿no? Que puede ser la rara avis, ¿no? Dentro de este contexto Pero es poco conocida, se conoce más y se nombra más a Olmo, se dice el taller de Olmo. Cierto. Dice, y entonces el taller de Olmo es lo que el que se nos queda. El nombre masculino, y sin embargo la figura era la de Arminia Álvarez Gudel, que es la que hace ese dibujo preciosista de la hojilla de plata, de ese diseño, bueno, que no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento, sino que es una variante novedosa, una variante que se inspira en modelos barrocos que luego, bueno, desgraciadamente han desaparecido, como es el empleo de ese dibujo minucioso, ese dibujo en serie repetitivo, esa hojilla de plata que se había perdido. Como una especie de revisión de los historicismos bajo el bordado, pero con unas maneras exquisitas, ¿no? Con una delicadeza y una sensibilidad exquisita, ¿no? En el dibujo. Sin duda, y sin embargo el nombre que queda es el del taller de Olmo. Exacto, eso es así, desgraciadamente es así. Luego, en cuanto a lo que tú decías, Manuel Jesús, sí es verdad, Pedro de Mena tuvo 2 hijas escultoras, Claudia y Andrea. Fueron religiosas de la Orden del Cícer y fueron ambas escultoras. Y yo quería preguntarte y traerme el principio de la conversación hasta aquí, porque si en algún momento las mujeres tuvieron representación dentro del mundo del arte, y lo hemos comprobado por fechas con Herminia Álvarez Gudel, fue la vanguardia. La vanguardia fue el aperturismo a que la mujer tenía pues la misma capacidad de desarrollarse artísticamente y de exponerlo que el hombre. Y volviendo a la exposición, al santo costumbrismo, tú has dicho, hablando de la vanguardia, dejar que la vanguardia vivan con nosotros, o sea, en nosotros, no con nosotros, en nosotros, que seamos permeables a ella, puede ser desde lo cofrade el acostumbrismo que se definía en el título de la exposición. Hombre, ojalá, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que vivimos artísticamente, y las cofradías son reflejos del tiempo que vivimos un tiempo, yo diría que busca pocos riesgos, ¿no? Que busca lo que podríamos llamar una especie de conservadurismo estético, yo creo que en muchas ocasiones basado en el desconocimiento, ¿no? Es decir, desgraciadamente parece que después de haber vivido toda una serie de vanguardias desde comienzos del siglo XX. Ojo, comienzos del siglo XX hace ya 120 años, que es una cosa que se nos olvida. 120 años, es decir, que el cubismo nace en 1907 y luego vienen mezclados prácticamente cubismo, fauvismo, surrealismo, dadaísmo, toda una serie de rupturas que van desembocando en lo que es la abstracción, que es probablemente la ruptura mayor de la historia del arte, ¿no? Eso
parece que lo vemos como si fuera la modernidad, y hacer abstracción no es modernidad, que es muy curioso, ¿no? Es decir, igual que, bueno, en otras facetas podríamos decir que son movimientos más cercanos, pero es que las vanguardias, lo que llamamos vanguardia artística, ya son históricas. Y sin embargo, en el público actual siguen sin calar, ¿no? Es decir, el gran público del siglo XX, voy a poner un ejemplo, ¿no? En los años 20 se admite, bueno, todo ese costumbrismo que en realidad va mezclando las vanguardias del momento con lo elegante, con lo sutil, con lo bello, pero que también crea cosas muy novedosas. Es decir, si nosotros vemos portadas de revistas que se hacían en Andalucía en los años 20, la revista Mediodía y todas las revistas estas de vanguardia, vemos que tienen mucha relación, por ejemplo, con lo que se bordaba, ¿no? Y vemos que en esas revistas incluso había alusión a esas nuevas creaciones que se iban haciendo en escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente llega un momento de paralización que hace que determinadas vanguardias no entren en la Semana Santa. En ¿Me explico? ese sentido, Manuel Jesús, Sí. te quería preguntar, ¿es posible que ese pensamiento contra las vanguardias, que como bien has dicho, son vanguardias históricas, ya se reconocen de esa manera dentro de la historiografía del arte, puede ser que ese pensamiento que nos lleva en el siglo XXI a verlas todavía como pintura contemporánea o moderna, ¿no? O arte moderno, puede ser que todo eso y esa forma generalista de ver sea la que tienen los cofrades, por eso somos personajes decimonónicos hacia atrás y por eso consumimos arte que se parezca al 19 hacia atrás y por eso no somos permeables a las nuevas influencias posibles. Es un proceso complejo. Yo distinguiría dos cosas. Por ejemplo, evidentemente a la hora de realizar una obra escultórica, las obras escultóricas evidentemente no se pueden separar de la figuración. Deberíamos tener una concesión artística estupenda o profundísima o muy formada para admitir, que os digo yo, un Cristo cubista en la calle. Es evidente, ¿no? Porque es un arte que, digamos, se mueve en la experimentación, se puede mover, pero probablemente no se mueve en mover la sensibilidad, ¿no? O no a las determinadas sensibilidades que mueve la Semana Santa. Yo hasta ahí puedo entenderlo. Sería muy difícil, obviamente, rezarle a un Cristo abstracto, obviamente, o minimalista, obviamente, ¿no? Pero sí podían haberse introducido en todos los elementos decorativos que hay alrededor. Es decir, ¿por qué no ha aparecido, hay alguna muestra por ahí muy extraña, un palio cubista? ¿O por qué no ha aparecido, qué os digo yo, hay algunos elementos, ¿no?, de simbolismo en el bordado, ¿no? Pero podía aparecer, pues, ¿qué os digo yo?, el fobismo aplicado al color, ¿no? O podía aparecer incluso la abstracción, ¿por qué no? En un libro de reglas, ¿por qué no? Bueno, hay Aparecer, alguna ¿no? vanguardia a la que sí le hemos dejado y es el De hecho, surrealismo. A esa sí Jaime, le hemos dejado cierto espacio. Pero en muchas ocasiones, Jaime, sin intención. O sea, ha llegado No, al surrealismo, pero sin intención. me viene a la cabeza lo que dijo, creo que lo dijo Fernando, fue el otro día hablando de que estábamos como en una especie de IKEA, no sé en el contexto que lo Sí. puso. Estábamos hablando de la producción artística cofrade y dijo, estamos llegando o estamos en esa producción masiva casi al estilo de IKEA. Exacto, de recreaciones, reproducciones, reinterpretaciones y la poca creatividad artística que podía existir. Fue el último creador original, ¿fue el último creador original Rodríguez Ojeda o hemos tenido alguno después? Hombre, yo creo que hay luego creadores que han sido originales. Yo creo que Ortega Bru fue original, ¿no? Y además tuvo grandes momentos de originalidad y curiosamente tenía... él sabía para dónde realizaba sus obras, ¿no? Por ejemplo, tiene obras fuera de Sevilla mucho más vanguardistas que dentro. Es decir, creo que cuando hace para Sevilla, pues, prácticamente todas las cosas que hace entran dentro de una cierta figuración clasicista que luego cuando Policroma, pues por ejemplo en Jerez, estoy pensando, ¿no?, pues se atreve a mucho más, ¿no? Y se atreve a esas tonalidades verdosas y se atreve a esas formas que son casi expresionistas en la gubia, que no se atreve en Sevilla, ¿no? Yo creo que ahí hay un peso de tradición, no sé por qué, es difícil de analizar, pero hay un peso de tradición que en algunas localidades se nota, por ejemplo, en el tema del cartel. Es decir, últimamente estamos viviendo unos carteles, creo que muy, muy interesantes, pues, por ejemplo, en Málaga, muy interesante en Jerez, muy interesantes en Huelva, incluso en Córdoba, y que Sevilla se sigue moviendo en
bueno, la exposición se titulaba Santo Costumbrismo, pues un falso costumbrismo en muchas ocasiones que limita incluso a los pintores más vanguardistas, ¿no? Estoy recordando, pues no sé, por ejemplo, el caso de Salinas en Sevilla, que le encargan, es muy sintomático, ¿no? Le encargan el paño de la Verónica de la Hermandad del Valle y todo el mundo esperaba una obra abstracta, porque él era un pintor abstracto. Y resulta que hizo una composición imitando al Greco, ¿no? Es decir, una absolutamente figurativa. Es decir, parece que hay una especie de limitación que lo da la propia ciudad, ¿no? O el poder del comitente, ¿no? El poder del comitente, claro, la escasa formación también del comitente, ¿no? El conservadurismo del comitente. Y luego, lo que decíais de IKEA, tenéis mucha razón, ¿no? Es decir, vivimos en un tiempo en el cual... Es de Fernando. Vivimos en un tiempo estandarizado, ¿no? Es decir, estandarizado en el sentido de que todo se conoce en el momento, el hecho de que tengamos todas redes sociales, de que volquemos nuestra información, etcétera, etcétera. Así que en un segundo, pues hoy conozcamos el diseño de cualquier autor, el diseño de cualquier localidad, etcétera. Claro, eso es muy interesante, pero eso lo que hace, al fin y al cabo, es limitar, porque hay modelos que se imponen de forma absolutamente brutal y no se innova a partir de ello. Es decir, eso ya ocurrió con los modelos, entre comillas, sevillanos, es decir, esos modelos que triunfaron para el nazareno, este tipo de túnica, para el palio, este tipo de bordado, para el nazareno, el farol, para no sé qué, el candelabro. Claro, en el momento que se empieza a copiar y se impone como modelo, prácticamente parece que no podemos salir de ahí, ¿no? Y oye, una cosilla, antes de que pasemos a las mujeres, que vamos a entrar ya, y podemos empezar con la Roldana, si os parece. Sí, me parece curiosa la reflexión que ha hecho Manuel Jesús, y es que vosotros imaginaros, y os la hago a los tres, que hoy en día el diseño de Juan Miguel Sánchez de los Negritos se cuelgue, el diseño, no la realización, se cuelgue en las redes sociales. La de palos que le están cayendo apedreado hasta que sea la realización pero, pues, Jaime, puede ser monumental, ¿no? Jaime, eso lo hemos hablado yo creo en que Málaga, eso por ejemplo. Invita al conservadurismo, ¿no? Claro, pero eso lo hemos hablado nosotros en Málaga. ¿Qué pasaría hoy en día si se presentara un Cristo de la Expiración? Claro. Eso lo hemos hablado muchas veces. También nosotros en nuestra... Bueno, de hecho, el Cristo de Capuz, no sé si lo conoce Manuel Jesús, el Cristo resucitado de Málaga, un Cristo de Capuz, hasta hace 10 años estaba tremendamente mal visto por la mayoría de los cofrades, porque claro, no era un Cristo a la usanza barroca, no era un Cristo tal. Claro. Gracias a Dios, la formación artística del cofrade ha cambiado y lo ve como la obra de arte que es. Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo también de la Soledad de Juan de Ávalo, que tuvo que dejar de salir por el atrevimiento. Esos son esos pasos que sí se han dado en Málaga, pero que algunos han salido muy bien, caso de Capuz o Benlliure, o Palma incluso, y otros que han salido mal o se vieron cercenados, como fue aquel de Ávalo. Yo no sé si ibas por ahí también, Miguel Manuel. Sí, yo además creo que hoy en día jugaríamos, cualquiera de los ejemplos que habéis puesto, jugaríamos con la crítica fácil y rápida. Es decir, ojo, que en épocas pasadas también ocurrió. Es decir, en los años, por ejemplo, 30, 40, especialmente a partir de la Guerra Civil, cuando se pierde tanta obra, hay una cosa que no se impuso y es la calidad. Y quiero que se me entienda bien. No se impuso la calidad porque había que buscar lo barato. Y lo barato, no nos engañemos, era el que era capaz de realizar en serie. ¿Vale? Pero que Castillo Lastrucci es un ejemplo. Es decir, Castillo Lastrucci el obrador es un creador de determinados modelos muy claros, de determinadas composiciones muy acertadas, pero claro, luego trabaja en serie. Y trabaja en serie no como trabajaba Roldán, con mucha gente trabajando alrededor, sino él trabaja prácticamente en serie en modo factoría industrial, ¿no? Entonces ahí se perdieron, en los años 30, 40, se perdieron algunos escultores porque eran representantes de una cierta calidad y de una cierta vanguardia que el público no quería, ¿no? El público quería esa rapidez de sustituir las imágenes que se habían perdido, ¿no? Oye, ¿os parece si nos vamos ahora, volvemos al libro, volvemos al papel de las mujeres, volvemos además donde lo habíamos dejado hace unos minutos, porque es que justo nos hablabas de Luisa Roldán, de las Roldanas. Hablamos de imaginería e incluso hoy en día se me vienen dos nombres de mujeres, Encarnación Hurtado, Ana Rey, poco más, no sé ahora mismo en la cabeza, pero irnos a hablar de imaginería y llevárnoslo a algún nombre de mujer se nos antoja prácticamente imposible. Hablamos, lógicamente, de Luisa Roldán, pero es que incluso en el nombre histórico por el que la conocemos
lleva la pertenencia a una familia en la que destaca un hombre, que es Roldán. Entonces, ese es Pedro Roldán, claro. Entonces, Pedro Roldán. ella, exacto. Entonces, la Roldana es un ejemplo, creo, de cómo se presenta a la mujer. Digo históricamente, no luego en su labor, que ya has dicho y la conocemos con el tiempo, es incontestable, pero a lo largo de la historia se la ha presentado como la familiar de Pedro Roldán. Es una idea de cómo se presenta a la mujer en la artesanía cofrade, ¿verdad? Eso es una especie de constante en la historia del arte. Por cierto, yo añadiría el nombre de Lourdes Hernández, que es también una muy buena escultora, que además está haciendo cosas en muchas provincias andaluzas últimamente de muy buena calidad. La Roldana sigue un proceso muy parecido al de la mayoría de las mujeres del 17, en el sentido de que muchas veces se enmascaraba detrás del nombre masculino. Por ejemplo, existe la Tintoreta, la hija de Tintoretto, y la conocemos por el nombre del padre, ¿no? O en muchas ocasiones, pues no sé, estoy pensando en Artemisia Gentileschi, que muchos la conocían como la hija de Horacio Gentileschi, ¿no? A pesar de que luego ya también triunfa y tiene una vida pues realmente apasionante, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de la Roldana? Bueno, la Roldana, digamos que es paradigma de esa forma de entender la figura de la mujer en el barroco, pero luego es una rompedora en muchísimos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un taller que es un taller al modo de los grandes talleres europeos del 17, por situarnos. La primera mitad del 17 es la época de Rubens, época en la cual Rubens crea unos grandes obradores en los cuales, bueno, pues participaban muchísimas personas de mucha calidad en el taller. Por eso de Rubens hay 1000 y pico de obras documentadas, porque, claro, trabajaba mucho el taller, ¿no? Y producía como una factoría industrial, con mucha calidad, eso sí. Bueno, pues el taller de Pedro Roldán es algo muy parecido. Ahí trabajan sus hijos, ahí trabajan grandes escultores, aumenta incluso la producción de lo que había sido el de Montañé en la primera mitad del 17, y Luisa Roldán destaca, no solamente es que sea buena escultora, es que destaca en él, ¿no? Logra ser titulada, y luego además personalmente logra su independencia en el aspecto de, bueno, de que se casa con quien quiere, abandona a la familia, se casa con el oficial de taller, que es Luis Antonio de los Arcos, que luego la cosa no va a funcionar muy bien. Y bueno, ella realmente va evolucionando, es decir, porque no se ancla solamente en un modelo de imagen, ¿no? Sino que debía ser una mujer ambiciosa, una mujer consciente de sus capacidades, que lo mismo trabaja el barro, que trabaja la madera, que trabaja el formato pequeño, que trabaja el formato grande, que trabaja para cofradías, que trabaja para la corte, o que hace figuras en serie, pero siempre de una enorme calidad, que eso es una cosa que no debemos perder. Es decir, de Luisa Roldán se conserva, pues no sé, por poner un ejemplo, en el Museo Nacional de Escultura, un cortejo de los Reyes Magos, que es un cortejo de los Reyes Magos excepcional. Y son figuras que una por una, cada una de ellas es una obra de arte, ¿no? Eso se valoró mucho en su tiempo, luego se ignoró mucho, y es curioso que hayan tenido que venir desde fuera para decirnos lo que vale en la actualidad. Es decir, a mí es una cosa que me gusta llamar la atención últimamente, ¿no? De Luisa Roldán, lo último que salió de España, ahora que hay tanta polémica con el Caravaggio y esto, fue el grupo del Entierro de Cristo que compró el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Un grupo, un conjunto que, bueno, sigue mucho la estética de Pedro Roldán, pero es un conjunto excelente. De forma que lo último que se ha vendido, por poner un ejemplo que además que yo creo que está al alcance de todo, lo último que se ha vendido de las Roldanas, si mal no recuerdo, creo que han sido, no sé si eran 125.000 euros, un pequeño relieve de la Virgen de la Leche que ha comprado el Museo de Bellas Artes de Sevilla, después de muchos años de no comprar obra porque estaban los presupuestos muy cortos, ¿no? Estamos hablando de una obra mínima, es decir, y de una obra cotizadísima. ¿Qué no costará, si nos ponemos en un plano, digamos, meramente económico, tantas y tantas obras que tiene pues la Roldana, pues una Dolorosa en Puerto Real, el Nazareno, las imágenes que tiene la Exaltación de Sevilla, todas esas pequeños ángeles pasionistas, ángeles lampareros, etcétera, etcétera, que hay en muchísimas hermandades y en muchísimos conventos. ¿Qué valor tiene eso? Y muchas veces lo tenemos ahí oculto, ¿no? Que es una cosa llamativa, ¿no? Manuel Jesús, yo soy de la teoría de que la Roldana vence con su, como tú bien has dicho, con su carácter, con su talento, todas las fronteras que se le pudieran poner en un momento dado para desarrollarse como artista y como escultora. Pero, ¿cuál era peor? ¿El núcleo cerrado familiar o de taller en un momento dado, o la aceptación pública fuera del taller?
¿qué era lo que más constreñía a la mujer en un momento dado para su libertad creativa? Yo estimo que la aceptación pública, porque el taller, hay muchos casos en la historia del arte, el caso de Roldán es uno, que cuando, digamos, el padre es consciente de la calidad, el padre opta porque su mujer sea artista, es decir, no limita. Recordemos que hay dos hermanas, o sea, tres contando con Luisa, del taller de Roldán que trabajan como artistas, dos de ellas como escultora y hay una que policroma obras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, evidentemente, el ojo de Roldán hacía ver. Roldán era profesor de dibujo en la academia, junto a Murillo, por ejemplo. Estamos hablando, evidentemente, de grandes niveles. Y, evidentemente, él no limita a sus hijas. Es decir, 3 de sus hijas son mujeres artistas, ¿no? Con lo cual, digamos, la dificultad estaba fuera. Y, de hecho, probablemente, esto es muy triste pensarlo, verlo desde aquí, pero, de hecho, ellas probablemente no hubieran triunfado sin ser la hija de... porque les hubiera sido muy difícil. Es más, no porque les hubiera sido muy difícil, sino porque probablemente nunca hubieran aprendido el oficio. Es decir, ellas aprenden el oficio porque es su padre el que les enseña, pero no conocemos, o al menos no sabría yo encontrar ahora mismo en el barroco español, artistas masculinos que acogieran a artistas femeninas para enseñarles. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, Jesús, por avanzar un poquito ya a épocas más recientes, la mujer aparece con un destacado papel en el arte cofrade, especialmente en el bordado. La hermana Antunes, Esperanza Elena Caro, la hermana Martín Cruz, incluso los bordados de las monjas de los diferentes conventos. Y la pregunta es esta labor de corte y confección un lugar que las mujeres tenían reservado y que el hombre está ocupando en los últimos años? Sí, sin duda porque tened en cuenta que había antes una figura que no estaba separada, ¿no? La han mencionado muy bien a las hermanas Antunes, a Teresa del Castillo, por ejemplo, bueno, a Elena Caro, en fin, ahí hay un amplio panorama, ¿no? Pero es que antes iban unidas la figura del diseñador y del bordador, es decir, no nos engañemos, muchas de estas mujeres también diseñaban, también hacían, yo he conocido talleres de bordado en los cuales, bueno, pues esas mujeres que bordaban también aprendían al diseño. Es decir, empezaban con el bordado en seda, sedas de colores, de la seda se pasaba al hilo, pero antes habían partido del dibujo, ¿no? Y el dibujo con los mismos papeles con los cuales se podían bordar. Ten en cuenta que esto era algo, entre comillas, muy femenino, ¿no? Iba muy unido a un mundo muy del XIX. Ojo, tener en cuenta, es muy curioso, el siglo XIX, yo lo mantengo mucho en el libro, el siglo XIX relega mucho a la mujer del arte. De hecho, el siglo XIX es el que borra a las mujeres del arte, porque es un siglo muy masculino, la Inglaterra victoriana relega a las mujeres a la familia, a la casa, etcétera. De hecho, es el siglo que es el siglo que hace, por ejemplo, los grandes museos, se hacen en el siglo XIX, bajo una visión masculina, por eso hay tan pocas mujeres en los museos, y es el siglo también en el cual se empiezan a hacer las grandes historias del arte, los grandes libros de historia del arte. Como se hacen bajo una mirada masculina, pues aparecen pocas mujeres en ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso lo seguimos copiando el mismo ojo en los museos y seguimos copiando las mismas historias del arte. Bueno, pues, claro, ¿a qué se limitaban las mujeres? Pues a las mujeres se las arrinconaba en determinadas facetas que eran, digamos, entre comillas, más posibles para la mujer. Curiosamente, en el libro del que hablamos, yo hablo, por ejemplo, de las fotógrafas. La fotografía era un arte que se permitía a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque, bueno, podía hacerlo en su despacho, en un dormitorio, tal y cual. No tenía que estar en la calle moviéndose ni manejando útiles grandes, ¿no? Y el bordado, que evidentemente era muy femenino, pues permitía que se bordara y que también se diseñara, ¿no? Entonces, el diseño era muy femenino. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones a lo mejor tenían que diseñar, pero dentro del nombre de un taller masculino, ¿no? Entonces, eso es, de nuevo, una pérdida de la mujer en detrimento del el nombre del taller que lo acababa poniendo el hombre, ¿no? Os voy a poner un ejemplo muy claro también y más cercano. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, evidentemente, era el diseñador, pero evidentemente habría muchas manos de esas que están directamente sobre la obra de arte que irían cambiando el diseño primitivo o irían aportando al diseño que hacía Rodríguez Ojeda, ¿no? Y de esos nombres sabemos muy poco. Jaime, ¿vas tú o yo? Aquí tenemos todavía una batería. Vamos, mira, a mí hay una cuestión que me gusta mucho y que quizá lo podemos llevar incluso al ámbito de las monjas también por su propia forma de ser y de vivir, pero hay una frase que leía cuando buscaba información sobre el libro y demás, y es esa cita de la pintora Émile Charmy, que es: mira como una mujer y pinta como un hombre. Es la propia mujer la que
por sí misma se ha desprovisto de esa cualidad de ser artista a lo largo de la historia? Es decir, la cualidad de artista es masculina y alguna mujer se atrevía a serlo. Eso desde el punto de vista de la propia mujer. ¿Es así a lo largo de la historia? No, no creo que sea así. La limitación venía impuesta desde fuera, ¿no? Era yo creo que una lucha enorme, ¿no? De hecho, es muy curioso, ya que has puesto ese ejemplo, ese mira como una mujer y pinta como un hombre, era una expresión que se le aplicaba a mujeres, pero la aplicaban normalmente a hombres. Y además hay varios ejemplos en la historia del arte, ¿no? He mencionado el de Emily Charmy, pero hay bastantes más, ¿no? Es decir, cuando se quería hacer un halago de una mujer, se decía, ya ha alcanzado lo máximo, que es pintar como un hombre, ¿no? Entonces eso era una visión, claro, evidentemente muy masculina, ¿no? Pero hay casos muy curiosos, ya que antes hemos estado hablando de la Roldana, hay un caso muy curioso que es una pintora que nace, bueno, de forma circunstancial en Sevilla, que es Josefa de Óbidos. Josefa de Óbidos, aunque el nombre Óbidos sea portugués, evidentemente, pero es una pintora que, bueno, por el destino que le dan al padre, pues el padre está en Sevilla y se establece en Sevilla durante un tiempo, y mientras que está en Sevilla nace la hija. Estuvieron aquí hasta, bueno, ella se forma en Sevilla y el padre se forma como pintor en Sevilla, el padre forma a su propia hija, pero luego pues, se desplaza de nuevo a Portugal, y en Portugal es donde ella desarrolla una carrera. Bueno, pues lo enlazo un poco con lo que me estás preguntando. Ella, curiosamente, cuando la llevan a Portugal, que ya ha aprendido a pintar, y firma como pintora, ingresa en un convento. En un convento, el convento del Carmen, me parece que de la localidad de Óbidos, ¿no? Un convento carmelita. Bueno, ella se lleva allí un tiempo, enseña a las monjas a pintar, reivindica que las monjas deben aprender varios oficios para poder mantenerse de forma independiente. Estando en el convento realiza grabados ya para la Universidad de Coimbra y para varios lugares y tal. Y luego acaba abandonando la vida religiosa, ¿no? Al abandonar la vida religiosa se dedica plenamente a la pintura. Curiosamente nunca se casó, y cuando fallece hace un testamento muy curioso. Bueno, triunfó, ¿no? Josefa de Oviedo es una pintora muy al estilo de Zurbarán, con un estilo muy colorista, muy infantil, muy ingenuo, pero siguiendo modelos urbananescos en Portugal, ¿no? Entonces en Portugal hay muchas obras suyas, muchísimas, ¿no? Y aunque curiosamente fueron obras de un artista que nació en Andalucía, ¿no? Y esta es una autora que cuando va a fallecer escribe un testamento, y en el testamento indica que su dinero solamente puede ir a mujeres, ¿no? Que ella se lo lega a su sobrina, a lo de su sobrina, pero que son las mujeres las que se tienen que salir adelante, ¿no? Entonces es curioso ver cómo hay esa mentalidad en un personaje del siglo XVII. Y sí me gustaría añadir otra cosita, ya que me lo has preguntado, es con respecto al tema de las monjas, ¿no? Las monjas han sido siempre, las monjas de clausura, sabéis que yo también he escrito algo sobre las monjas de clausura, y las monjas han sido, y creo que desgraciadamente lo siguen siendo en este tiempo, algunas de las grandes marginadas de la propia Iglesia, ¿no? Es decir, igual que en la Edad Media, entrar en un convento era, digamos, realizarse como mujer, porque la mujer que entraba en un convento no era un castigo, sino que esa mujer podía aprender idiomas, podía aprender teología, podía aprender a tocar instrumentos, podía aprender a pintar, podía leer y escribir, iluminar libros, es decir, todo eso lo hacía una monja. Eso llega hasta nuestros días, pero curiosamente la Iglesia le sigue dando un papel, digamos que muy secundario, ¿no? a esa figura. Cuando las grandes pintoras de los siglos de la Edad Media, por ejemplo, nacen de conventos, sin duda alguna, porque era el lugar de formación, ¿no? Claro. Yo a este respecto sí me gustaría destacar un par de nombres, ya que estamos en la materia que estamos, y creo que es más que necesario, y es el caso local nuestro, que dentro del convento de las adoratrices pues existió una señora, una monja, una religiosa que se llamaba Sor María Amada, que era diseñadora, aparte de bordadora y maestra del taller. De hecho, tuvo a bien la Chicofradía de la Sangre recuperar su diseño, que no se llegó a ejecutar, que fue publicado en nuestra revista de la Saeta en los años 20, no se llegó a publicar porque ya sabemos lo que pasaron en los 30, desgraciadamente. Y el último manto rehecho es, hecho a base del diseño que esta señora, esta religiosa, hizo. Y en el caso de Sevilla hay una religiosa también, que es Ángela Navarro Calderón, que me parece un personaje excepcional, porque también dibujaba y diseñaba, pero no solo eso, sino que aprendió que en los talleres de Elena Caro, y era una de las más preciosistas bordadoras que ha podido tener la historia de la bordada de Sevilla en el siglo XX. Si no, que me corrija Manuel Jesús Roldán si No, tienes razón, completamente razón. Pero el nombre no es muy conocido.
curiosamente. Volvemos ¿no? a lo de Olmo. Volvemos a... Se sigue hablando del taller de tal, y queda ahí. Yo recuerdo también grandes diseños, por ejemplo, del convento de Santa Isabel, ¿no? Y bueno, queda ahí el nombre, pero es muy difícil que aparezca el nombre de la mujer, ¿no? Hay incluso algo que a mí me llama desgraciadamente mucho la atención, que se sigue usando el término monjitas, ¿no? Me da repelús, ¿no? ¿A quién se le dice los curitas, ¿no? Sería despectivo, ¿no? Porque se habla de absolutamente monjitas, peyorativo. ¿no? Despectivo. Es peyorativo. Y bueno, y creo, y yo no, ¿verdad? Lo digo en muchos foros y en muchos sitios, ¿no? Que el mundo de las clausuras, en este mundo tan loco en que vivimos, sigue sin ser comprendido, ¿no? Y desgraciadamente es poco comprendido dentro de la propia jerarquía de la Iglesia, ¿no? Que las tienen ahí como una especie de elemento secundario. Y ya quisieran muchos tener el patrimonio que se sigue conservando en los conventos de clausura, ¿no? Absolutamente. Vamos a ir terminando, nos queda muy poquito tiempo. Yo, la última pregunta te la voy a dejar a ti, Jaime, porque creo que sí, que te va a gustar hacerla. Mira, yo tengo dos preguntas y me voy a quedar con una de las que tengo. Si nos salimos del mundo del arte y nos vamos a la parte más social, incluso antropológica de las hermandades, y entroncando con el centro y el núcleo del libro, se ha visto como en las últimas décadas pues se ha ido relajando eso que antes era una presencia complementaria de la mujer en las cofradías y ahora se está convirtiendo cada vez más en una presencia protagonista. Te hablamos del caso de Málaga, son varias las mujeres que ocupan o han ocupado el puesto de hermana mayor, son varias las mujeres, además desde hace bastante tiempo con María Victoria Atencia, que han sido pregoneras de la Semana Santa. Son estos elementos algo que todavía hay que conquistar por parte de los propios cofrades, en el caso de la mujer, es decir, está en el caso de Sevilla preparada para contar con más mujeres en los cargos de hermana mayor, como presidenta del consejo en un futuro, o como pregonera, porque tenemos eso, a Charo Padilla recientemente y poco más. Y poco más. Es decir, la comparación que estás haciendo es muy evidente, ¿no? En esto gana por goleada Málaga, ¿no? Es decir, en Sevilla solamente ha habido una hermana mayor, que fue Maruja Vilche, la hermandad de los Javieres, mi hermandad de los Javieres, por cierto, que curiosamente luego no ha tenido continuidad en ninguna otra hermandad. Creo que ahora en alguno de los procesos electorales que hay alguna candidata femenina, ¿no? Pero luego yo iría más allá, ¿no? Es decir, si nosotros vemos las fotos, que a mí me gusta mucho eso de ver la instantánea de esas juntas de gobierno que se hacen, hombre, la mirada todavía es muy masculina, muy, muy masculina, especialmente en Sevilla, muy, muy masculina. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque estemos ante un aspecto social que está muy blindado, es decir, no se ha acabado de romper, sin duda alguna. Es decir, hubo una eclosión muy clara con el acceso de las mujeres nazarenas en los 80 y tal. Ojo, muy condicionada por la falta de nazarenos en algunos casos, pero luego ese boom no se extrapoló a los cargos dirigentes, ¿no? Y todavía vemos las fotos de cofradías que son absolutamente masculinas en sus cargos dirigentes. E incluso de, perdón por la expresión, pero de esos cargos floreros, que evidentemente son cargos secundarios, que hay en todas las hermandades, donde aparece la mujer, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente ahí hay una limitación. Yo no sé dónde está la limitación, no sé si es una costumbre impuesta, no sé si responde a la realidad, porque luego evidentemente la realidad social no es así, pero el hecho de que haya habido solamente una pregonera, por ejemplo, es un caso muy claro de que, bueno, hay unos círculos mediáticos de poder que todavía son muy masculinos, sin duda alguna. Bueno, pues cerramos ahí. Jaime. En ese sentido, me gustaría contar una anécdota, concisa. Hace 25 o 30 años, más o menos, visitando una hermandad de Sevilla, donde las mujeres no votaban en los cabildos, el hermano mayor decía que es que no querían votar, que es que no querían el derecho al voto y no querían participar de nazarenos en la estación de penitencia. Bueno, ahí lo dejo porque igual hemos avanzado en 25 años más de lo que pensamos. Sí, hemos avanzado, sin duda. Afortunadamente, Manuel Jesús. Afortunadamente. Y bueno, en el campo que estábamos tratando, pues sí es verdad que uno de los territorios del arte donde la mujer está teniendo más capacidad o más visibilidad dentro del mundo cofrade es la pintura. En Sevilla bien lo sabéis, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú este desarrollo? Bueno,
aparte, no quiero dejar de citar a doña Carmen Lafón como paradigma, ¿no? de mujer artista, pintora valiosísima y, bueno, y exquisita, ¿no? ¿Cómo ves tú esta evolución si piensas que de la pintura se puede pasar a otro tipo de corrientes artísticas o artesanales dentro del mundo de los cofrades? ¿Y cómo ves tú en un futuro más o menos lejano una incorporación de la mujer a las trabajaderas? Uf, eso sí que esa última la tira fuerte, sí. Bien, el paso de la pintura a la escultura yo creo que será una cuestión de figuras que aparezcan o no. Es decir, ahora mismo evidentemente no hay limitaciones ninguna, ni física, ni de otras historias en el tema que se pase a otro tipo de diseños, ¿no? Evidentemente, si la mujer se ha incorporado a la cartelería sevillana últimamente, pues evidentemente tiene muchas mujeres, pero claro, es que ya eran una realidad en la Academia de Bellas Artes o en la Facultad de Bellas Artes desde los años 70. Es decir, Carmen Lafón, estamos hablando de que es una señora octogenaria, ¿no? Afortunadamente sigue pintando, lo cual es una cosa maravillosa, ¿no? Pero claro, ella viene de una tradición muy anterior, de unos aires de libertad que había a lo mejor en la Facultad de Bellas Artes, que luego han tardado como un par de décadas en llegar a las cofradías, ¿no? Claro, ¿el salto dónde está? Bueno, pues el salto está, yo creo que por una parte en el poder, es decir, que haya una hermana mayor en una hermandad muy potente. Eso sería un salto muy grande. Que haya una presidenta del Consejo de Cofradía. Eso sería un salto muy grande. Y que haya un cambio de mentalidad. Eso sí que sería absoluto. Pues, por ejemplo, en el tema. Yo voy a eso. También podría provocarlo un hombre en el poder, ¿no? Ese tipo de. Sin duda. O sea, no, yo en eso no creo. Yo, por supuesto, y además yo en el libro insisto mucho en ello. Es decir, yo no creo en abanderamientos de que la mujer tenga que luchar contra un hombre. No, por favor, eso es una equivocación enorme. Es decir, y a lo que se quiere llegar es a una plena igualdad con toda la naturalidad del mundo. Es decir, y algún día deberíamos ver como algo absolutamente natural que la costalera que esté delante mía, yo no he sido costalero nunca, ¿no? Pero que la costalera que esté delante mía sea femenina. Entonces, las mentes obtusas dirán, oh, es que estoy viendo un cuerpo femenino. Bueno, igual que lo ves en el gimnasio o lo ves en tu clase. Vamos a ver, o sea, vamos a hablar ya en plata, que son las cosas que hay que hablar. Es decir, y es que estoy viendo una figura marcada. Bueno, pues igual que la ves por la calle. Es que estoy viendo, es que yo sudo mucho debajo de un paso. Bueno, igual que suda la mujer, ¿verdad? Y huele mal, igual. O sea, que es que esas cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y ojalá lleguemos a esa naturalidad. Para llegar a esa naturalidad hay que, saltar algunos escollos, pero hay que llegar a esa naturalidad porque algún día nos reiremos de eso, de decir, bueno, como que no había mujeres debajo de un paso, igual que ahora lo vemos con respecto a otras artes, ¿no? Claro. Y nos preguntaremos cómo Manuel Jesús Roldán sacó solo a 125 mujeres artistas en su libro cuando durante el siglo XXI pues había cientos y había miles, quiero decir. En tu caso has tenido que sacar 125 en un espacio en el que habría decenas de miles de hombres en ese mismo puesto, en ese mismo lugar. Había que hacer una limitación, ¿no? A mí me dijeron, no puede ser un libro, vamos a enseñar el libro otra vez, que es bonito, no puede ser un libro mayor de 400 páginas, ¿no? Y bueno, yo lo único que sí puse es la condición de que todas debían tener al menos una ilustración en color, que es una cosa que siempre, es agradable en este tipo de libros y es fundamental, creo, para ver las obras artísticas, pero claro, hubo que hacer una limitación. De hecho, hicimos una limitación hasta 1930, hasta nacidas en 1930. ¿Por qué? Porque luego además hay una problemática que es, de aquellas autoras vivas, que cuáles elige y cuáles no, el tiempo es un poco porque coloca las cosas en su sitio, y luego hay otra limitación que es, esto también habría que aplicarlo y tenerlo en cuenta para las cofradías, que son los derechos de autor de las imágenes, ¿no? Conforme son más actuales, pues hay más problemática ahí de la reproducción de imágenes. Eso tiene un programa entero. Eso tiene un programa, por eso lo he mencionado. La propiedad intelectual, y lo dejamos ahí porque tiene su WhatsApp, ¿no? Pero yo siempre pienso que todo hay que divulgarlo. Y os voy a poner un ejemplo ya para despedirnos, si queréis. Frida Kahlo es una pintora que parece que todo el mundo conoce. Si preguntamos por una autora, todo el mundo dice Frida Kahlo. Bien. Pues Frida Kahlo, si hurgamos en lo que la gente conoce, no conocen a Frida Kahlo, no conocen su obra, conocen su imagen, su estética,
que si le ponía los cuernos a Diego Rivera, si no se los ponía, que si se dejaba las cejas depiladas sin depilar, si se dejaba el bigote, no, que si se liaba con los miembros del Partido Comunista, no. Es decir, nos hemos quedado con su estética alrededor. Y tú le preguntas a una niña que hoy en día lleva la camiseta de Frida Kahlo aquí puesta y le dices, bueno, dime 20 cuadros, dime 5 cuadros de Frida Kahlo. Y no los conoce. Entre otras cosas, porque es difícil encontrar reproducciones en Internet, por ejemplo, sin derecho de autor. Ojo, a ver si eso va a afectar a las cofradías. Que de tanto limitar, vamos a decir, no, la imagen de mi Cristo no, la imagen de mi Cristo no. Y la imagen de tu Cristo hay que difundirla para que llegue de forma ecuménica, porque al fin y al cabo, el sacar las imágenes a la calle no era otra cosa que ponerlo al alcance de cuanta más gente mejor. No sé si me explaya más la cuenta, pero bueno. Sí, no, pero eso... La realidad virtual y las redes sociales son la calle ahora mismo, y más ahora mismo, ¿eh? Y más ahora mismo. Ahí, Jaime y Miguel, nos vamos a atrever, vamos a intentar hablar otra vez con Ernesto Artillo, que es un artista contemporáneo malagueño, Manuel Jesús, que está que tiene una reflexión sobre la imagen de la Virgen como icono pop. Entonces, ahí entra también esa parte de la reproducción, de la actualización de esos iconos. Vamos a coger esa senda. Un bien de consumo, artístico, pero un bien de consumo. Sí, yo he escrito algo sobre eso, la Macarena como icono pop. Claro. Que lo es, evidentemente. Hombre, y el propio, hablando de la exposición que comentábamos al principio, Manolo Cuervo convierte en un icono pop a la Macarena, sin duda. Pero sin duda, además él ha hecho carteles, los que hizo de Jerez, los que hizo de la Macarena en Sevilla y otros que ha hecho de otros lugares. Bueno, yo creo, y permíteme, Manuel Jesús, que Manolo Cuervo lo que hace es llevar a un lienzo o a una serigrafía o a un grabado la realidad. Y es que la Macarena es un icono de pop, porque es un icono de consumo de masas, ¿no? Sí. Sin duda. Lo podemos ver como queramos y de muchas maneras y de muchos prismas, pero es que es así. Sin duda. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que llevamos ya una hora hablando. Nosotros seguiríamos. Hablamos más de la cuenta. No nos van a aguantar, Y nada, sí nos aguantan porque además ha sido bastante interesante lo que te hemos escuchado. Nada, 1.000.000 de gracias de nuevo. La excusa era hablar de ese último libro tuyo y también de camino recordar todos los anteriores, que tenemos los frades, literatura y de la buena para bueno, y sobre todo divulgación histórica para aprender. Así que, Manuel Jesús, ha sido un auténtico placer poder estar contigo. Pues un placer acompañaros. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos, Manuel Jesús. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vamos ya. La verdad que siempre es maravilloso. Además, hemos incluido la parte de santo acostumbrismo, hemos incluido la parte de la mujer, además desde una perspectiva histórica. Ha estado chulo. Se me ha ido el tiempo, vamos, que yo quería que hubiera sido más cortito, pero al final nos vamos. ¿Por qué? Porque son cosas interesantes. ¿Qué le hacemos? Hombre, yo lo hubiera echado 20 minutitos más sin problema, porque estaba más a gusto con el gusto, sinceramente. Bueno, a la vista está que cuando queramos repite. Vamos a ir poquito a poco porque tenemos todavía programas por delante y años. Tenemos gente que quiere y tenemos gente para repetir. Gente que quiere repetir. Tenemos gente que no hemos entrevistado y gente que hemos entrevistado que quiere repetir. O sea, esto es maravilloso. Oye, nos vamos a quedar con la columna de humo de Miguel, con la estampa de Jaime y nos vamos a quedar con nuestra cita de esta noche, como todos los jueves a las 10 en directo. Ya veremos de qué hablamos. Tenemos todavía 3 horitas para ver qué decidimos. Nos vemos ahora, ¿no? Nos vemos un ratito. Bueno, oye, que nada, un placer y ya sabéis que si llevamos una mujer delante de un trono no pasa absolutamente nada. O detrás. Bueno, nos vemos luego. Adiós. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo. Edición post-electoral, Ayuso, no entiendo nada. Bueno, soy optimista. Soy optimista porque sí. Ya soy optimista y yo creo que por primera vez en 2 años le veo, bueno, en 2 años no, en 1, que yo no sé ni qué tiempo llevamos. Le veo fin a la situación. Ahora,
yo tengo un problema. Veo que lo que yo pensaba que iba a ser fácil, al final va a ser complicado. Que es a ver quién es la primera guapa o el primer guapo que toma la iniciativa de empezar a recuperar, digamos, el culto público, tal y como lo conocemos. Porque hasta cierto punto veo una mezcla entre pasotismo, entre estar un poquito con el miedo, que es lógico, y un puntito de falta de iniciativa, ¿vale? No veo movimientos serios, veo sí que es todo, una magna, un no sé qué, pero está viendo movimientos reales o de intentar un poquito forzar la máquina, las autoridades, para intentar que eso sea lo antes posible. ¿O se está esperando a que sean esas autoridades las que nos digan, oye, sacad cosas a la calle, jaja? No, porque eso no va a pasar. Es decir, yo creo que tenemos que dar la vueltecita a nosotros, no esperar que nadie nos diga ahora sí, sino que nosotros tengamos que decir, oye, ya sí, ¿no? Es que cambia mucho la cosa. Hombre, y más visto lo visto, es decir, que si el segundo semestre se permiten fallas, que se permiten noches electorales de bacanales, que cada uno está haciendo lo que sea de los cojones, yo creo que ya es hora, ¿no? Creo. Pero bueno, iremos viendo. Esperemos que más pronto que tarde. Hasta la semana que viene. Era el Patrocinio Real quien auspició la mayoría de los conventos en una primera fase después de la Reconquista. Tenían para este menester los reyes católicos a los franciscanos y dominicos como órdenes predilectas para la evangelización de un territorio que desde 1487 comenzaba a cambiar minaretes por campanarios. Uno de estos conventos, que ya se ubicaba erigido en su definitivo emplazamiento a finales del siglo XVI, fue el de San Luis el Real. Construido a extramuros de la ciudad y que, sufriendo las incomodidades de la lejanía hacia las puertas de San Buenaventura y Antequera, fueron autorizados los monjes a abrir una vieja puerta musulmana que estaba cegada y por la que abrieron el convento a la ciudad a través de un arco llamado de San Francisco, que decidieron rematar con una imagen de la Inmaculada en mármol acompañada por 2 faroles. San Luis el Real fue sin duda, desde que en 1505 se fundara la Hermandad de la Veracruz, el cenobio predilecto para las hermandades de penitencia de la ciudad. De todas ellas, hoy vamos a hablar de la Pura y Limpia Concepción, constituida entre la primera y la segunda década del siglo XVII, aunque no sería hasta la década de los 70 de este mismo siglo cuando la imagen pasara al templo. Hasta entonces recibía culto en un domicilio particular. Debían ser aquellas cosas de la oferta y la demanda. En enero de 1836, fruto de la desamortización de Mendizábal, caía el arco con la Virgen de la Inmaculada en mármol, que daría paso a la exclaustración de un convento a cambio de una escuela de artes y ciencias que nunca llegó a implantarse. La cofradía se trasladó entonces a la parroquia de los Santos Mártires, donde algo menos de un siglo más tarde se fusionaría con la del Huerto en 1920. La actual Dolorosa llega en la posguerra para quedarse, ¿y de qué manera? Pues poco espacio tenemos aquí para contar las alabanzas con las que la Virgen fue recibida y valorada. La Virgen de la Concepción, datada en el último tercio del siglo XVIII, se mueve bajo unos parámetros de excepcionalidad y valentía creativa muy ajenos a nuestro presente cofrade. Su rostro es un cortante y arichado dolor insistente que se le escapa humanamente a la geometría. Un delirio de pasión, dolor y arte hecho madurez en un rostro que habla con su pequeña y silenciada boca desde esos 2 grandes ojos negros clavados en el cielo. La Virgen de la Concepción es dogma en su nombre y fundamento en su presencia. La toda pulcra es un giro hacia la elegancia de las formas del XVIII que con su puesta en escena se agiganta en su inconmensurable valor para definir una de las cualidades del gusto, lo exquisito. Como Virgen Madre y Protectora va cubierta por un manto que solo una Dolorosa como ella puede permitirse llevar. Y es que peana, media luna, corona y manto son todos los elementos que le bastan y le sobran a la Virgen de la Concepción para categorizar su fastuosa impronta. Hoy, que en el programa hemos hablado de las mujeres artistas, de su papel y de su importancia, vamos a acabar dándole su sitio junto a la Virgen de la Concepción, que no es mala compañía, a quienes nunca debieron perderlo. El manto
una pieza excepcional y singularísima, regalada por don Lorenzo Silva de los Ríos, empresario del aceite y hermano mayor por aquellos años, es fruto de esa genialidad creativa y oculta, en este caso, bajo manto, de esa maestría de manos y talento técnico, sensitivo y profesional que bajo el nombre de Leopoldo Padilla hicieron realidad esta obra, que merecería una estampa para contarse con todo tipo de detalles. A la labor de gestión y a la personalidad de Mercedes Zorrilla, esposa de Leopoldo Padilla y maestra de este, junto a Concepción Requena, debemos sumar en torno a 70 bordadoras, de las que vamos a destacar 2 nombres sin cuya participación el manto nunca hubiera tenido este esplendor: Ángeles y Carmen Martín Cruz. Especialmente esta última, un prodigio de perfección, refinamiento, técnica y cariño al arte, sin cuyo concurso hubiera sido imposible ver desde el año 49 a la delicada Virgen de la Concepción arropada de tan exquisitas maneras. Vaya, desde nuestro programa, Las Cofradías, nuestro más sincero y cariñoso recuerdo para ellas y para todas las que nos enseñaron la belleza desde el silencio y nunca dijeron ni su nombre.